Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Yo espero que bien. Sé que nos hemos tardado más de lo normal con este video, pero sucede que estamos trabajando en otro aún más complicado, así que no se preocupen, que ya pronto verán a lo que me refiero. Hoy hablaremos de una de las creepypastas más famosas, influyentes y aterradoras de toda la historia de internet. Una historia que logró confundir a miles de personas. Una historia que hizo que muchos jugadores vieran con miedo un videojuego que hasta entonces parecía completamente inocente. Una historia que cambió para siempre la manera en que internet veía a la saga de Legend of Zelda. Hoy hablaremos de Ben Drowned, así que prepara tus audífonos, apaga las luces y acompáñame a descubrir toda la verdad detrás de esta leyenda digital. Pero antes de nada, ¿qué es Ben Drowned? Ben Drowned es una creepypasta creada en el año 2010 por un usuario de internet conocido como Alex Hall, quien utilizaba el seudónimo Jadusable. La historia se presentó como una serie de publicaciones en foros acompañadas de vídeos. Esto fue algo revolucionario para la época. Mientras muchas creepypastas solamente consistían en un bloque de texto, Ben Drowned incluía pruebas visuales. Los vídeos mostraban sucesos extraños dentro de The Legend of Zelda, Majora's Mask, personajes que aparecían donde no debían, mensajes misteriosos, estatuas inquietantes, música perturbadora, y eventos que parecían desafiar las reglas normales del juego. Miles de personas llegaron a creer que aquello era real. Todo comienza cuando el protagonista afirma haber comprado una copia usada de Majora's Mask. Según cuenta, obtuvo el cartucho de un anciano. Al iniciar la partida descubre algo extraño. El archivo guardado ya existía, y tenía un nombre. Ben. El protagonista decide ignorarlo y comenzar su propia aventura. Pero poco a poco empiezan a ocurrir cosas extrañas. El juego parece comportarse de formas imposibles. Los personajes lo llaman Ben. Aparecen glitches extraños. Y una estatua de Link comienza a perseguirlo constantemente. Si hay algo que convirtió a Ben Drowned en una leyenda fue la famosa estatua. La estatua ya existía realmente dentro de Majora's Mask. En el juego original aparece cuando Link utiliza la máscara elegía del vacío. Sin embargo, la creepypasta transformó este objeto aparentemente inofensivo en una pesadilla. La versión de Ben Drowned muestra la estatua observando al jugador, persiguiéndolo, apareciendo en lugares inesperados, y sonriendo de una forma inquietante. Muchos jugadores afirmaron sentir verdadero miedo al verla, incluso años después del lanzamiento de la historia. Durante la historia aparece una frase que se volvió icónica: "Yo me tuita terrible fate, a 21", que puede traducirse como: "Te has encontrado con un destino terrible, ¿verdad?". Esta frase realmente existe en Majora's Mask. Sin embargo, dentro de la creepypasta adquiere un significado mucho más siniestro. Cada vez que aparece parece que una entidad está observando al protagonista, como si supiera algo que él desconoce. Con el tiempo esta frase se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles del terror en internet. ¿Quién era Ben? Según la historia original, Ben era un niño que había muerto ahogado. Su espíritu quedó atrapado dentro del cartucho. Por eso el juego se encontraba maldito. Por eso los personajes llamaban Ben al protagonista. Y por eso ocurrían fenómenos sobrenaturales. La idea de un fantasma atrapado dentro de un videojuego era extremadamente novedosa para la época. Y ayudó enormemente a la popularidad de la historia. ¿Está basado en hechos reales? Esta es una pregunta que mucha gente sigue haciendo. La respuesta corta es no. No existe evidencia real de que Ben Drowned esté basado en un caso auténtico de un niño ahogado. No existe ningún cartucho maldito confirmado. No existe ningún registro histórico verificable relacionado con un niño llamado Ben que coincida con la historia. Ben Drowned es una obra de ficción. Sin embargo, el motivo por el cual tantas personas creyeron que era real fue la forma en que estaba narrada. Los vídeos parecían auténticos. Los glitches parecían imposibles. Y la historia utilizaba elementos reales del videojuego. Eso hizo que muchas personas dudaran. Especialmente en una época donde las creepypastas todavía eran un fenómeno relativamente nuevo. ¿Cómo se crearon los vídeos? Una de las grandes razones del éxito de Ben Drowned fue el enorme trabajo técnico detrás de los vídeos. Alex Hall modificó el juego utilizando herramientas de edición y manipulación.
También aprovechó glitches reales presentes en Majora's Mask. La combinación de edición inteligente y narrativa convincente logró algo extraordinario: hacer que una historia ficticia pareciera una experiencia real. El impacto en Internet. Es difícil exagerar la importancia de Ben Drowned. Fue una de las primeras creepypastas multimedia verdaderamente exitosas. Inspiró cientos de historias similares, miles de vídeos, millones de visualizaciones, fanarts, teorías, animaciones, y una enorme cantidad de contenido derivado. Muchos consideran que Ben Drowned ayudó a definir la edad de oro de las creepypastas, junto a personajes como Slenderman, Jeff the Killer, Smiledoc, Sonic.exe, el supuesto amigo de Jeff the Killer. Una de las cosas más curiosas que surgieron dentro del fandom fue la idea de que Ben Drowned y Jeff the Killer eran amigos. Sin embargo, esto nunca formó parte de ninguna historia oficial. No existe ningún relato canónico donde ambos personajes se conozcan. La idea nació principalmente por dibujos realizados por fanáticos, historias creadas por la comunidad, y universos compartidos inventados por seguidores de las creepypastas. Durante muchos años fue común encontrar imágenes donde Ben aparecía junto a Jeff, Slenderman y otros personajes famosos. Pero esto pertenece al fanon, no al canon. Los ships más extraños. Como ocurre con prácticamente cualquier personaje popular en Internet, Ben Drowned terminó siendo protagonista de numerosos ships. Para quienes no lo sepan, un ship es una relación romántica imaginaria creada por los fanáticos. Algunos de los más conocidos fueron Ben X Jeff, Ben X Sally, Ben X Link, Ben X Sonic.exe, Ben X Login Jack, y muchos otros. La mayoría surgieron durante la época dorada de Tumblr, donde era común crear universos alternativos entre personajes de distintas creepypastas. Estos ships nunca fueron oficiales, y en muchos casos eran simplemente bromas o creaciones hechas por fans. La confusión entre Ben y Link. Un fenómeno interesante es que muchas personas llegaron a pensar que Ben era simplemente una versión malvada de Link. Pero eso no es exactamente correcto. Ben es presentado como una entidad separada, un supuesto espíritu que utiliza el avatar de Link dentro del videojuego. Por eso a veces ambas figuras se mezclan visualmente dentro de ilustraciones y animaciones. La evolución de la historia. Algo que muchos desconocen es que Ben Drowned no terminó con los vídeos originales. Con el tiempo la historia continuó expandiéndose. Se añadieron nuevas tramas, nuevos misterios, y elementos relacionados con entidades digitales. La narrativa se volvió mucho más compleja, pasando de una simple historia de fantasma dentro de un videojuego a una trama de horror tecnológico y conspiraciones digitales. Sin embargo, muchos fanáticos consideran que la primera etapa sigue siendo la más aterradora. El impacto en The Legend of Zelda. Probablemente ningún otro videojuego ha sido tan asociado con una creepypasta como Majora's Mask. Antes de Ben Drowned, Majora's Mask ya era considerado uno de los títulos más oscuros de la saga. Después de Ben Drowned, su reputación se volvió aún más misteriosa. Miles de jugadores comenzaron a analizar detalles del juego buscando elementos perturbadores, teorías, mensajes ocultos, y posibles referencias sobrenaturales. Incluso personas que nunca habían jugado Majora's Mask conocían la estatua aterradora gracias a la creepypasta. ¿Nintendo tuvo algo que ver? No, Nintendo nunca participó en la creación de Ben Drowned, y de hecho es una estupidez hablar de esto. No es como si estuviéramos hablando de cierta franquicia que aprovechó una creepypasta hecha por su juego de carritos y luego le hiciera una referencia en su versión de Lego y en cómics. ¿Por qué daba tanto miedo? La respuesta es bastante interesante. Ben Drowned aprovechaba varios miedos muy comunes. El miedo a lo desconocido, el miedo a la tecnología, el miedo a que algo aparentemente normal se vuelva extraño, y el miedo a que un videojuego deje de obedecer las reglas que conocemos. Además, Majora's Mask ya poseía una atmósfera melancólica y perturbadora. La creepypasta simplemente amplificó esas sensaciones. El legado de Ben Drowned. Más de una década después de su aparición, Ben Drowned sigue siendo una de las historias de terror más importantes de Internet. Su influencia puede verse en arcs modernos, historias de horror digital, vídeos de videojuegos embrujados, series de misterio online, creepypastas contemporáneas. Muchos creadores actuales crecieron viendo aquellos vídeos, y fueron inspirados por ellos. Conclusión. Ben Drowned no fue solamente una creepypasta, fue un fenómeno cultural de Internet.
Una historia que mezcló videojuegos, terror psicológico y narrativa multimedia de una forma revolucionaria, aunque nunca estuvo basada en hechos reales. Su presentación fue tan convincente que logró engañar a miles de personas, transformó para siempre la imagen de Majora's Mask, inspiró innumerables historias, y se convirtió en una leyenda digital que sigue siendo recordada incluso hoy. Y ahora dime en los comentarios, ¿tú creíste que Ben Drowned era real la primera vez que viste los vídeos? ¿O descubriste desde el principio que se trataba de una creepypasta? Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte, y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bienvenida a todas las salas al garete y el amor en mi alcoba. El baño full enviado, el pasillo lleno de gatas.